Una parte importante de la automoción es su difusión en prensa. Y desde sus inicios, la figura del periodista del motor ha sido clave para dar a conocer la actualidad del sector. Hoy contamos con la presencia de periodistas expertos en el mundo del automóvil, con los que repasaremos el pasado, la actualidad y el futuro del coche en nuestro país. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues hoy un día muy especial aquí en Ruta 2025, sobre todo para un servidor, porque cuento con la presencia de tres importantes invitados. Vamos a hablar con la prensa del motor sobre la actualidad del mundo del motor y estoy deseando de presentarlos ya porque aquí... Siempre lo digo, vengo a aprender, aprendemos un montón en los programas de Ruta 2025, pero yo creo que hoy va a ser un día muy especial, sobre todo para el aprendizaje de todo lo que es este mundillo de la automoción. Empiezo a presentar, tengo aquí a mi derecha a Sergio Piccione, periodista especializado del motor, 30 años ya de especialización. Sergio, bienvenido. Más 30 años en el diario El Mundo. Pero antes añadí algunos más. O sea, alguno más, ¿no? Casi ha sido la cincuentena. Bueno, contaremos con tu grandísima experiencia en este mundillo, porque toda la vida prácticamente, ¿no? Viendo evolucionar el mundo del automóvil. Sí, lo cual te da una cierta perspectiva y hace que no te creas todo lo que ves. Hablaremos de ello, por supuesto. Nuestro siguiente invitado, Ángel Alonso. También una veteranía importante en el mundo del motor, 25 años llevando la sección de motor de la agencia EFE, actualmente también colaborando en otros medios. Cuéntanos un poco, porque venía hablando contigo, digo, bueno, ¿cómo te presento? Y me has empezado a contar cosas, digo, espérate que me lo dices tú. Estoy en esa situación que se llama de jubilado, que parece ser que se identifica con júbilo, pero bueno, yo me he jubilado de la empresa, no me he jubilado de la profesión, con lo cual sigo vinculado al mundo del motor, es verdad que de una forma mucho más marginal. Pero bueno, tengo ahí mis colaboraciones con la Tribuna de Automoción y con el programa de radiofónico Gaceta del Motor, donde, bueno, pues todavía sigo dando rienda suelta a este maravilloso mundo de la... Los compañeros de la Tribuna, que además hace poco celebraron los premios que dan anualmente, y estuvisteis allí además presentes también. Sí, estuve allí. Bueno, y nuestro tercer invitado, Juan Carlos Payo, está más activo, yo creo que muchos de nosotros, actual director de la revista Topista. Juan Carlos, bienvenido. Pues nada, un gustazo aquí estar con mis grandes maestros, los conozco desde que empecé yo a finales de los 80 y he aprendido mucho. Yo creo que todos hemos aprendido un poco. Bueno, a ver, que es que luego dicen, no, es que lo decís así, que parece que somos muy mayores ya y tal. No, es que lo que son leyendas del mundo de la prensa del motor, con lo que hemos aprendido y hemos evolucionado, yo por lo menos. O sea que, ¿Cuánta falta harían muchos Sergio Picciones y Ángel Alonso? Todo ahora, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues si os parece, nos vamos a meter de lleno en el programa de hoy. Lógicamente, hablando del sector de automoción, más concretamente del mundo del automóvil, que es vuestra especialidad más concreta. Y lo primero es preguntaros, iremos haciendo una ronda, pero ya sabéis que os podéis interrumpir cuando queráis, que para eso somos periodistas, además, ¿verdad? Que nos interrumpimos cuando queremos. Y pues a analizar un poquito cómo está la actualidad del sector del motor, de la automoción, cómo lo estáis viendo desde vuestro punto de vista, Sergio. Sí, pues empiezo por yo. ti. Sí. Pues hablando de una forma llana, chungo. O sea, si miramos las cifras de ventas, reduciéndonos al mercado español, las cifras de ventas que suben y miras los porcentajes de crecimiento y dices, qué bien, ¿cuánto ha subido? Pero lo cierto es que sigue estando a 2/3 de lo que estaba a estas fechas en 2019. Entonces no se puede considerar que esté bien. Hay subidas, pero efectivamente lo que hubo fue una gran bajada. Entonces hasta hay recuperar. Una pequeña recuperación, pequeña y muy lenta.
por lo menos hasta ahora. Hablaremos un poco de eso porque, claro, también es el concepto de movilidad que tenemos ahora, que hemos aprendido a lo mejor, ¿no? Con este tema de la pandemia, nos ha hecho cambiar un poquito la visión, ¿no? de lo que es la movilidad, de lo que es los automóviles, ahora tanto vehículo que hay para desplazarse. Hablaremos un poco de ello también. Ángel, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues hombre, coincido con Sergio y añadiría además que sobre el tema ventas, la tremenda incertidumbre que se está generando sobre el consumidor y sobre el usuario. En estos momentos los mensajes cruzados de la administración y entre administraciones, la situación económica, el tema del modelo que queremos de movilidad para el futuro, sobre el que creo que todavía está en fase de construcción y de fase de construcción muy inicial, pues esto añade indiscutiblemente incertidumbres a un sector que tanto desde el punto de vista de la prensa como desde el punto de vista fabril necesita en estos momentos, creo que como todo, claridades y certezas. Un poco de incertidumbre, entonces. Un poco no, bastante. Un poco no, bastante. Eres muy optimista. ¿Sabes lo que pasa? Que al final gusta ser un poquito más optimista, decir, venga, que estamos aquí, pero joder, es que hemos pasado una época, todavía estamos inmersos. Algunos no están vacunados del todo. Te recuerdo, Chema, que el dicho de un optimista es el de un pesimista, es un optimista. Un pesimista es un optimista bien informado. Bien informado. O sea que. Juan Carlos, vosotros estáis al pie del cañón cada día a través de la revista Autopista, vivís la actualidad del mundo del motor, ¿cómo lo veis? Bueno, no voy a corregir a mis compañeros porque la realidad es esa, el mercado está muy dubitativo, hay una demanda embalsada que no se sabe encauzar por los miedos a que la compra o la adquisición sea errónea y te puedas arrepentir. Ahí puede tener opciones en el futuro o en el presente las modalidades de renting, y luego también no podemos olvidar, y lo ha esbozado Ángel, el tema fabricación. Estamos hablando de ventas, pero también fabricación. Este año España no va a llegar a los 2 millones de unidades, cuando hemos tenido al principio del milenio, hemos estado por encima de los 3 millones. Hay un problema, si no hay un mercado fuerte y estable, eso también hace que las multinacionales a la hora de decidir proyectos futuros, pues se lo piensen mucho y bien, y este año no vamos a llegar a los 2 millones, pero vamos, ni por asomo. También influye la famosa crisis de semiconductores y demás. Bueno, eso te iba a preguntar, porque estamos ahora mismo en un momento en el que faltan piezas claves ahora, porque venía comentando con Ángel, ¿verdad? Los coches un poquito de antes, que no tienen tanta tecnología, quizás son más fáciles, ¿no?, de mantener, pero ahora a un coche le falta un chip y ya no se puede vender, no se puede producir directamente. Sí, no, eso es otro precio que hemos pagado por la globalización y por los abaratamientos. Hemos vendido nuestro alma al diablo asiático y el diablo asiático se está cobrando con creces el precio. Es lo que hay. Y el problema es que hasta 2023 no vamos a ver una normalización otra vez de la producción de esta tipología de elementos que tanto afectan a nuestra industria en este caso. Y si se mira hacia atrás, hace 30 años Alemania era el primer fabricante mundial de semiconductores. Los chinos no estaban todavía en esto y hemos dejado que se lo lleven. Y hay otro apunte que quería hacer que demuestra el cómo se están conteniendo ventas por la incertidumbre que señalaban Juan Carlos y Ángel. El mercado, hay una parte del sector que está satisfecha. Los vendedores de VO, de coches de ocasión, que están alcanzando unas cifras que jamás se habían visto en este país. Entonces, ¿por qué? Pues porque en vez de comprarte un coche nuevo, te compras un coche usado que te va a costar pues la mitad y te va a durar pues lo que te dure, pero por lo menos puedes moverte con él. Hace poco estuvimos grabando uno de los programas de Ruta 2025 en el último salón que se ha celebrado del vehículo de ocasión en IFEMA, y es verdad que el ambiente era favorable. Lo que tú comentas, el vehículo de ocasión está viviendo un buen momento, porque bueno, pues es verdad que no sé si el vehículo nuevo está tan parado que... Con precios muy altos, tanto a la compra de los vehículos por los propietarios que los tienen, como a la venta. Es decir, es un segmento del mercado que está en una situación impresionante.
Ángel, aprovechamos para comentar el tema del vehículo de ocasión, ¿cómo lo estás viendo? Pues hombre, pues como lo dice Sergio, ten en cuenta que en estos momentos en España creo que se venden, por cada nuevo, se venden 3 vehículos Sí, de ocasión. bueno, hemos llegado a o esa alcanzar relación 4, o esa incluso. proporción está muy cerca al Sí. 3, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo segundo, hay que pensar en una cosa, el vehículo de ocasión en estos momentos es una alternativa, pero es también un problema, genera un problema que retrasa el necesario combate contra el impacto medioambiental. Mientras no renovemos, no rejuvenezcamos el parque, hablar del tema del impacto medioambiental será un círculo vicioso. Sí. Coches, en estos momentos la edad media del parque español está en torno a los 13 años. Es una barbaridad, que además Y somos luego, el mercado más antiguo, digamos, de, sí, de Europa. y un poco, y aguas Casi. un poco más abajo, tenemos al joven que hoy no tiene acceso más que a ese vehículo barato, en torno a los 3.000 euros, bueno, pues porque en estos momentos esos chicos tienen totalmente sellado el paso a un consumo racional y normal. Sí, al final esa es la certeza, no solo que se compre VO, que no puede ser, que a lo mejor no es un problema si se adquiere pues como vehículo de sustitución de un coche muy viejo, pero claro, si estamos yendo a que la mayoría de las operaciones son de VO por encima de los 5, 7, 8 años, pues entonces no estamos arreglando ese problema medioambiental y también de seguridad, no lo olvidemos. De todas maneras, como queremos ser un poquito optimistas, y eso nos has dicho tú, Chema, que hay que mirar o ver el vaso medio lleno, es cierto que tú hablas con los fabricantes y ven un último cuatrimestre del año ilusionante. Todo lo que no se ha hecho ahora, ellos han depositado muchas esperanzas en una recuperación, no llegar a niveles, como decía Sergio, de 2019, pero sí tienen muchas esperanzas en que el último cuatrimestre del año será bastante activo a nivel de ventas. Cruzamos dedos y ojalá no se equivoquen los gurús que saben o dicen saber más que nosotros. Hombre, aquí, quiero decir, durante muchos años de especialización periodística del mundo del motor, hemos oído lo que tú acabas de decir, a lo mejor por parte del fabricante, no, pues espera y tal. Sergio, ¿cuántas veces se cumplen estas previsiones? Alguna vez sí, hay que reconocer que alguna vez sí, pero hay otras veces que no. Y yo entiendo que si eres fabricante o eres el responsable de comercial o de ventas de una marca, lo que transmites a tu red es que el último trimestre va a ser ilusionante y se va a poder recuperar, porque claro, si no, pues dan ganas de irse a casa, ¿no? Yo no lo veo tan claro que, ¿por qué el último trimestre si hasta ahora no? ¿Por qué en el último trimestre tendría que cambiar la tendencia o acelerarse esa recuperación que yo admitía que hay, pero que es muy lenta? No, yo no. Igual tendrá algo que ver también el tema de la pandemia, no todo esto que estamos pasando, todo esto está frenando un poco. Sí, al todo el final mercado, cuando olvidemos el problema sanitario y nos claro, concentremos en cosas nuevas, pero es verdad que la situación económica no es buena para buena parte de la mayoría. Es cierto que sí hay, igual que hay una demanda, hay un dinero embalsado que no se ha consumido durante el tiempo de pandemia, claro, pero, sí. pero hay que ver si se canaliza hacia eso, hacia la reactivación Hombre, económica de todos los sectores. De que a lo mejor el final de año sí que puede reactivar, a lo mejor hablar de ello sí que lo incentiva un poco más. Yo tengo aquí, me he preparado unos cuantos temas que me decía... ¿Permitirías añadir una cosa, sí, no, hombre, José Mari, por supuesto, respecto a este o tema dos que si son estamos pequeñas. hablando? Mira, en la teoría económica del automóvil, hasta ahora ha regido la regla de la macroeconomía. El automóvil es un sector tremendamente vinculado a las evoluciones macroeconómicas, a las grandes cifras del país. Es un artículo de consumo y sobre todo de consumo de larga duración en el que la macroeconomía marca el paso. Pero es que se acaba de introducir un efecto con el que no contaba la teoría económica, y es una crisis sanitaria, una crisis pandémica, que es un elemento, una ecuación que todavía no hemos despejado la incógnita, con lo cual ahondo en mi situación de las incertidumbres. Vamos a ver qué pasa después de un verano que se promete muy alegre y con el síndrome de la vacuna y ese síndrome de confianza que nos ha generado la vacuna. Vamos a ver qué pasa en otoño si viene un repunte otra vez de los contagios y entramos en registros. Entonces ya otra vez vuelve a cambiar toda la teoría económica.
no quiero ser pesimista, pero hemos empezado el verano en Baleares, pues no del mejor modo posible, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Crucemos dedos, vaso medio lleno, amigos. Juan Carlos está conmigo, el vaso medio lleno. Yo decía, me había apuntado aquí unos cuantos temas que me decía Sergio, no, si somos capaces de hablar de todo esto, somos unos monstruos. Sí, en el tiempo que tenemos, porque si no lo efectivamente, tendríamos que nuestra alargar. hora de programa siempre no tiene 60 minutos, tiene menos, estoy convencido de ello, ¿no? Pero tengo otro punto aquí apuntado de las nuevas tecnologías. Ahora mismo pues estamos viviendo, aunque tú has apuntado antes, Ángel, que bueno, todo esto estamos evolucionando, a lo mejor está evolucionando el mercado o el sector de automoción lento, o estamos empezando a lo mejor a cambiarlo, pero es cierto, tenemos que asumirlo, que ya estas nuevas tecnologías de coches híbridos, coches eléctricos, ahora el gobierno está apostando fuerte por el vehículo eléctrico, pero esto crea todavía a lo mejor un poco más de incertidumbre todavía. Vuelvo a tus palabras. ¿Cómo estáis viendo esta llegada de estas nuevas tecnologías? Bueno, el coche híbrido ya se está asentando bastante, pero al eléctrico todavía le está quedando. Déjale que sea Ángel quien abra el fuego. Joroba, vaya guante que me has echado, Sergio. Si quieres, yo Sergio remata. Eso es para elegir padrinos. Claro, reparte juego. Eso es para elegir padrinos. No, vamos a ver, en el tema de la tecnología, pues me tengo que añadir, es otro de los componentes de este un poco madre magnum que hay actual, se solucionará con el tiempo. Pero vamos a añadir otro problema al tema de las tecnologías. En estos momentos las tecnologías están muy vinculadas a un fenómeno que se llama de la movilidad, porque el gran reto del automóvil es que se tienen que incardinar en un gran movimiento de masas que es la movilidad, y sobre todo de masas y de cotidianeidad. Porque no nos olvidemos que en España todos los días nos movemos 25 millones de personas en un vehículo rodante. 25 millones de personas. Eso es un fenómeno que se escapa todo. Y entonces, ¿cómo reordenamos esto? Introduciendo además elementos de movilidad que en algunos casos todavía no te ofrecen ninguna fiabilidad, tal como están. ¿Te refieres, claro, a la llegada del vehículo eléctrico, a la llegada de nuevos... Entre uno de ellos, el vehículo autónomo, es otro. Bueno, Sí, a la final se están haciendo las cosas un poco al revés. Históricamente era el cliente, el usuario, el que marcaba la tendencia. Exacto. Y ahora se está marcando con legislación e imposición. Y voluntarismo, un poco de imposición, ¿no? Juan Carlos, mucho voluntarismo, sobre todo político. Y palabrería y poco hecho. A mí me han dejado aquí para... a mí me parece terrible. Hasta ahora el automóvil había evolucionado, pero desde las propias marcas, siempre buscando pues coches más eficientes, más seguros, también pues posiblemente más rápidos, más divertidos de conducir, más amplios, etcétera. Bien. Ahora no, ahora ha llegado unos señores que son políticos y les han dicho, no, usted tiene que conseguir estos objetivos que se los marco yo, y además utilizando esta tecnología que me la saco yo también de la manga, que es el coche eléctrico, que sí que tiene unas capacidades. Al día de hoy yo veo, pues si uno se fía un poco de los estudios de mercado a medio plazo y todo eso, yo me puedo creer los que señalan un porcentaje de ventas de coches eléctricos puros, me refiero a coches de baterías, que entre 2030 y 2035 pues lleguen a suponer un 30% de las matriculaciones, pero no más. A mí, yo cuando leo esas declaraciones de presidentes y directores generales, nosotros vamos a cambiar a todo eléctrico. Primero, que la mayoría de ellos están utilizando una palabra inadecuada. Cuando dicen todo eléctrico, se están refiriendo a coches electrificados, es decir, no solo a los 100% eléctricos, sino a los híbridos enchufables y tal. Con lo cual ya menos lobos caperucita, o sea, ya no son todos coches eléctricos. Pero es que yo creo que es imposible. Vamos a ver, para que todos los coches fueran eléctricos,
tendría que haber puntos de recarga, pero por todos los sitios, porque no nos olvidemos, en España, y se puede generalizar al resto de Europa occidental, entre el 70 y el 75% de los coches duermen en la calle, es decir, no tienen un garaje. Sí, para poder enchufarlos. Entonces, y no veo que todas las calles de las ciudades europeas se vayan a poblar de postes de recarga. Entonces, ¿podríamos decir que se está demonizando un poco el motor de combustión? Porque claro, la gente está pensando, dice, bueno, vale, todo eléctrico, lo que acabas de decir, la marca, no, yo en 10 años todo lo tengo eléctrico. El que acaba de adquirir un coche de combustión, el que está pensando en... ¿Qué tiene en mente, Ángel? ¿Cómo lo ve? Vamos a ver, yo no quiero aquí aparecer el cenizo, pero tenemos que hacernos determinadas preguntas. Y un interrogante que yo me hago, en línea con lo que dice Sergio, es, ¿qué va a pasar? O sea, se está vendiendo el coche eléctrico o la energía eléctrica como muy barata, una energía muy barata. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando en esas horas valle se pongan en funcionamiento 2 millones o 3 millones de puestos de recarga? Ya no será hora valle, ya será hora punta. Y todos sabemos cómo cobran las eléctricas la hora punta. Eso es crear un mercado cautivo para que se beneficien las empresas energéticas de siempre. Estamos viviendo ahora, en estos momentos, una crisis de consumo para el consumidor con las tarifas más altas de las compañías eléctricas. Eso por poner un ejemplo. Y no olvides, a nivel impositivo, el dinero que se deje de recaudar por combustibles, que son 20.000 millones, de algún sitio van a tener que salir. Tienen que salir de algún sitio. Sí. Añadamos una segunda cuestión. Habrá que generar una ingente cantidad de energía eléctrica. Y eso nos va a llevar irremisiblemente a remover otra vez el debate de la energía nuclear. Sí, porque... O sea, hay emisiones contaminantes en la producción de energía eléctrica. España posiblemente sea uno de los países que tiene un mix más favorable a la hora de la generación de energía eléctrica, con aproximadamente un 30-32% de energía renovable, pero el 67% restante, ¿de dónde sale? Bueno, en algún momento de uno de los primeros programas que hicimos de Ruta 2025, hablando del coche eléctrico, uno de los invitados nos llegó a asegurar que España era capaz de producir suficiente energía por las plantas fotovoltaicas que hay, los generadores de viento y todo eso, que España era un país capaz de producir suficiente energía para alimentar todo este nuevo parque que llega de vehículos eléctricos. Por eso, en cuanto llegan las temperaturas bajas, las temperaturas altas en verano de 40 grados, el sistema eléctrico español se pone casi en punto de shock. Por eso, o cuando viene una filomena y hay que tirar de las calefacciones, de los aires acondicionados, según estación, nos ponemos en punto de que el sistema se viene abajo. Hablabas, Chema, un poco el origen de esta pregunta era el motor de combustión y la satanización. Sí, ¿qué pasaba, verdad? Sí, ¿Qué iba a pasar? Pero no olvidemos una cosa, aquí tenemos que asumir la culpa desde la industria. En el momento que se produce el Dieselgate, la industria agacha las orejas y cede ante todo tipo de presiones, asumimos el rol malo de la película y somos incapaces de defender entre todos unos motores que, una vez pasado el escándalo, ¿sabes?, están homologados, certificados con unas emisiones. O sea, no son limpios al 100%, pero se acercan, están homologados para empezar a los estándares y siguen evolucionando y tienen una capacidad de mejora, camino de lo que decía antes Ángel, un rejuvenecimiento del parque que serán menos emisiones y más seguridad. Pero la industria fue incapaz, agachó las orejas y cedió, y los gobiernos, ante las presiones de grupos medioambientales y demás, porque al automóvil se le tienen muchas ganas. No olvidemos una cosa, todos estos grupos no quieren coche eléctrico, simplemente no quieren coche en las ciudades. Aquí no se habla de conciliación, se habla de eliminación, ¿sabes? Aquí no tenemos que convivir todas las posibilidades de movilidad, se quiere eliminar el coche, el automóvil particular, esa es la realidad.
desgraciada. Y vemos a una ministra, la de Transición Ecológica, que lo tiene en la cabeza. Y hablas con las marcas y al final en Petit Comité te reconocen que desgraciadamente es eso y por eso no avanzamos. Podemos, de todas formas, con todo esto, volviendo a la cuestión de qué pasa con los motores de combustión, de aquí podemos mandar un mensaje tranquilizador para la gente, porque yo creo que esto todavía, o sea, al motor de combustión le queda mucho todavía por recorrer. Tú lo acabas de decir, están evolucionando tanto que son cada vez menos contaminantes, o sea, no 100%, pero cada vez menos. De hecho, un motor diésel moderno no tiene nada que ver con un motor de hace 10 años de diésel. Sí, pero volvemos con la reglamentación, que si en 2035 te dicen que no puedes hacerlo, pues no lo podrás hacer. Atención, porque echa la ley, echa la trampa. Lo que nadie te dice es que no lo puedas seguir utilizando si es un coche producido antes de esa fecha. Y si no cambian las cosas, de momento lo que está establecido en la Unión Europea es que hasta 2050 tú vas a poder seguir utilizando tu coche con motor diésel, que a lo mejor es del año 2000, y en esa época, bueno, será una nube de negra lo que echará por detrás. Sí, no, y luego no olvidemos otra cosa, toda esta reglamentación al final tiende a pensar que la gente vive en megaciudades. La movilidad se piensa para las megaciudades. Sí, nosotros tenemos un país, el segundo más grande de Europa, con áreas y áreas despobladas, con otras necesidades donde se está abandonando un poco al resto de la población y sus necesidades. Pensamos solo en las grandes capitales, que sí, que tienen la importancia posiblemente económica, pero al final dentro de esta conciliación que queremos para todo, nos estamos olvidando, en nuestro caso, pues salvo Madrid y Barcelona, ¿qué? Sí, efectivamente. Además es un país rural. Sí, claro. Que, efectivamente, tenemos un montón somos de, como de somos. área. Y los Países Bajos son de otra manera y Noruega es de otra manera. No podemos intentar esa homogeneización europea cuando somos tan distintos. Pero sí es cierto que durante muchos años, o sea, pues prácticamente durante los primeros 19 años de este siglo, se ha estado diciendo que se estaba produciendo una concentración de la población en las grandes ciudades y que al final, en 2025, el 70% o el 70 o el 75% de la población mundial vivirá en grandes ciudades. Pero mira por dónde. Ha llegado el COVID-19 y frenazo, frenazo. Y de pronto claro, la gente teletrabajo, quiere, no sé qué y tal. Y quiere marcharse de las grandes ciudades que tienen muchas cosas buenas, pero también muchas incomodidades. Es lo que comentábamos antes, ¿verdad? Que esto de la pandemia ha cambiado mucho la visión de las cosas en general, pero sobre todo en el mundo de la automoción, de la movilidad, como comentaba Ángel también, hay que centrarse un poco en la movilidad y todo lo que está surgiendo. Que, por cierto, hemos estado hablando de motores diésel, decía Sergio, ¿no? Y lo seguiré. Nadie dice de que no se puedan utilizar. Estamos, que no lo hemos comentado, a la gente dirá, bueno, están en un sitio nuevo, un escenario nuevo. Quería agradecer desde aquí a los amigos de la Sala Chanoe que nos hayan cedido este espacio para grabar este programa de Ruta 2025, porque lo que hay aquí es un auténtico museo de vehículos clásicos, que es una auténtica pasada. Impresionante. Impresionante. Estos podrían seguir circulando todavía, ¿no? Pues sí, hombre, no sé si alguno bueno, tiene por la ciudad, mal. Por el centro de la ciudad, mal. Ya, no sé, pero no, todo depende de cómo tengan. Si siguen estando, si no se han acogido a las matrículas históricas, que entonces sí tienen unas ciertas limitaciones, pero si siguen activos con la matrícula original, podrían seguir circulando. Bueno, y pasamos de un extremo a otro. De todas maneras, porque Juan Carlos ha apuntado una cosa que me parece interesante y que tenemos que tener presente. Se está matando al motor de combustión interna, pero así a machetazos, porque los propios fabricantes han mantenido, por lo menos lo han mantenido hasta ahora, el desarrollo, y si uno analiza las emisiones, que ya digo que pueden variar por países, de un coche eléctrico, calculando desde la generación de la energía hasta su utilización en el coche moviéndose de un sitio a otro, y se compara, no hay tanta diferencia con algunos de los mejores y más modernos motores de combustión interna
que los fabricantes tienen en estos momentos a su disposición. Lo que pasa es que todo eso cuesta mucho dinero. Industrializar un nuevo motor supone el tener la seguridad de que lo vas a poder seguir utilizando durante una serie de años. Claro. Y entonces dices, oye, si me van a prohibir que yo a partir de 2035 lo pueda seguir utilizando, pues mira, pues hacer... Es una exageración lo que voy a decir, pero un coche eléctrico no deja de ser un motor de lavadora con unas baterías. No, es mucho más complejo. O sea, entonces, si Ángel ha oído lavadora... Vamos a ver, no, es que no podemos olvidar una cosa, y no lo pueden olvidar además nuestros gobernantes. No pueden hacerlo. Y es que tenemos un modo de vida en nuestra civilización, llamémosle occidental, un modo de vida edificado durante 130 años y al albur del automóvil. No nos olvidemos de esto. Y nos la queremos cargar ahora en cuestión de unos meses o de unos años o de un par de décadas para introducir eso que ya estamos llamando el mundo utópico, el mundo limpio, el mundo cero emisiones. Lo veo muy complicado, Las ciudades, en torno a las grandes urbes, en torno a las grandes megalópolis, se han establecido núcleos que se llaman ciudades dormitorio, que tienen que ser comunicados necesariamente con el automóvil. ¿Cómo rompes con eso en cuestión de una década? Es una pregunta que lanzo ahí. Ahora no estoy en sentido pesimista, ahora estoy en sentido interrogativo. Realista. Con bicicletas y transporte público. ¿Y qué hacemos? ¿25, 30 kilómetros de ida? No, Ángel, que el automóvil nos ha aportado confort y la bici es para darte un paseo, para disfrutarla. Sí, la bici está para disfrutar, es maravillosa. Vivimos en un país donde el segundo más montañoso de Europa y donde tenemos temperaturas extremas en verano y ¿qué quieres que te diga? Y en invierno. Claro. En muchos sitios. O sea, que aquí también hace un frío que pela en invierno. Pero es que no solo... El automóvil no solo ha aportado confort, ha aportado muchas más cosas. Posiblemente toda la evolución social del siglo XX tiene en toda esa evolución social el automóvil tiene una gran responsabilidad. Hombre, no deja de ser un banco de pruebas, ¿no? De nuevas tecnologías, de que luego se pueden aplicar a otros segmentos, no solamente al del automóvil. Es cierto que tanto, que no sé, puede ocurrir en la aviación, por ejemplo, que tiene los últimos adelantos, por seguridad sobre todo, pero el automóvil también asume bastante de eso, que luego es extrapolable a otro tipo de sectores industriales, fábricas que adoptan elementos o componentes que pueden haber sido probados. En la competición, por ejemplo, tenemos un mundo de competición en el que es un banco de pruebas que luego pasa directamente al automóvil. Eso es difícil deshacerse de todo eso, ¿no? Vuelvo a hacer una pregunta a la audiencia. ¿Cómo podemos entender una movilidad sin el automóvil? Por favor, que alguien conteste. Hombre, te podrían decir, no, pues con transportes públicos, con no sé qué, pero luego te viene una pandemia y nadie quiere ir al lado de otro. Y que al final esto es como, igual que no puedes tener un policía a tu lado para protegerte, no puedes tener un transporte público que cubra las necesidades de toda la sociedad en todos los momentos y en todos los lugares. Es querer volver casi 2 siglos para atrás. Bueno, mira... Vamos a pasar, como decíamos, de un extremo al otro. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías, de cómo está cambiando todo esto a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de cómo se informa la gente o cómo recibe la información la gente. Las nuevas tecnologías aplicadas al automóvil o al periodismo. Bueno, lo vamos a hacer de las dos formas, porque aquí contamos con la experiencia de mucho tiempo de la prensa del motor y ahora mismo estamos viviendo un momento en el que, no sé, yo no sé si os pasa a vosotros, pero parece que cualquiera entiende de todo esto, parece que cualquiera sabe y te explica una nueva tecnología aplicada al mundo del automóvil, porque es un youtuber, con perdón de los youtubers, que me parece fantástico que todo esto evolucione de esta forma, pero ¿dónde ha quedado toda esa experiencia, todo eso que se ha acumulado durante tantos años para que ahora te lo cuenten de una forma que a lo mejor no es tan real? Porque esto a través de las redes está pasando, ¿no? Sale un nuevo modelo y a lo mejor ya no cuentan con la experiencia que hay, ¿no? de periodismo, sino que cualquiera lo puede contar. Sí. Hombre, hay un aspecto positivo, dices, es la democratización de
del periodismo, pero es que la democratización está bien, pero hasta un cierto punto. Claro, a eso me refiero. Entonces, ¿no? Igualar a un simpático con un premio Nobel porque los dos estén en Instagram, pues no me parece, nunca me ha parecido. ¿Vosotros creéis serio. que la gente... Sí, a ver, Juan Carlos, vosotros estáis en activo con la revista Autopista. ¿La gente sigue queriendo ese tipo de información más especializada, más profesional, a la hora de informarse del mundo del automóvil, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que también al final se ha democratizado, como dice Sergio, primero con la llegada de Internet. Ahí los editores fuimos un poco ingenuos pensando que iba a haber un trasvase, sobre todo del negocio print al negocio digital tal cual. Y entre medias pues aparecieron actores tipo Facebook, Google y demás que han pillado la parte gorda de la tostada, con lo que hemos hecho un negocio malo. Y todo esto pues empieza a pasarte factura. El poner gratuita la información pues al final fue quizá un error, y lo estamos viendo ahora, que los medios intentan reconducirse hacia muros de pago, hacia que la gente pague por la información especializada y buena. ¿Lo podremos reconducir? No lo sé, se está intentando poco a poco. Al final también, lo has dicho tú antes, si quieres una información de calidad tienes que confiar en el profesional que domina, que tiene un heritage, que ha vivido, que ha sabido, que ha comparado, que tiene elementos de juicio. No simplemente esto me parece esto, pues porque sí, estilo tertuliano, no. Al final hay un trabajo de un equipo, siempre hay un trabajo de un equipo detrás. Al final, quiero decir, claro. Estamos inmersos en este mundo que, quieras que no, lo mismo que evolucionan los coches asumiendo nuevas tecnologías, evolucionamos las personas viéndolo llegar o previniéndolo o asimilando lo que ya está aquí, pero todo eso lo vas aprendiendo. Hay algunos que se lo encuentran de repente y de rebote, ¿no? Y te lo cuentan como y lo ojo, sienten. no niego que a lo mejor los formatos, tengamos que aprender de los nuevos formatos, pero lo que sí pido es que al final el conocimiento, el valor de los expertos, de las personas que saben, tenga ese reconocimiento en forma de pago, porque es necesario, porque si no esto se muere. Al final esto Ángel, se muere. antes has dicho que estabas en una situación de jubilación, que suena a júbilo, como tú has dicho, pero ¿cómo estás viendo todo esto que tenemos encima ya de que cualquiera opina, cualquiera te cuenta? Bueno, me voy a remontar a los tiempos utópicos de mi juventud. Yo me acuerdo, pues eso, siendo un joven estudiante, que hablábamos de entregar el micrófono al pueblo, que hable el pueblo, ¿no? Y lo cierto es que ahora les hemos entregado el micrófono al pueblo y hemos convertido el mundo de la prensa, el mundo del periodismo en un patio de vecindad. Creo que nos hemos equivocado. El tema del buen periodismo no está en la cantidad de mensajes, sino está en la selección de mensajes, lo que decía Humberto Eco. El gran reto que tiene hoy en estos momentos el periodismo no está en emitir, sino en seleccionar. Y la tarea es ímproba, porque no se para de emitir mensajes, no se paran de emitir. Y luego añadamos un segundo aspecto que no podemos obviar dentro de la información, y es que estamos convirtiendo la información en espectáculo. Y el espectáculo, perdóname, tiene mucho de frivolidad, que va contra el rigor que se demanda de una información seria y que de verdad orienta a la sociedad. Oriente. No digo... Me llevas a otra cuestión importante, y es de las nuevas generaciones. En estos programas que llevamos ya 20 programas ya de Ruta 2025, se ha hablado mucho, cada vez más, de las nuevas generaciones, de la forma que ven la movilidad las nuevas generaciones, la gente joven, que incluso hemos comentado que ya no está esa necesidad de propiedad de un vehículo. No, lo primero, me quiero comprar un coche. Ya no se piensa tanto en eso. Sacarse el carnet. Bueno, sacarse el carnet también. Bueno, no es verdad que antes estabas deseando, antes de los 18 ya te habías apuntado a la autoescuela para sacarte el carnet. Ahora muchos jóvenes lo siguen haciendo también, pero ya a lo mejor no con la mente de decir, me saco el carnet y me compro un coche, porque ahora la movilidad le ofrece muchas oportunidades de Es que el moverse. icono de la libertad en nuestra generación fue el automóvil. Y eso hoy ha evolucionado hacia un teléfono móvil o hacia una internet que ha convertido al mundo en una barriada. Es decir, hoy nuestros hijos hablan con China como
Sí. si estuviera aquí al lado. Perdóname, y eso rompe fronteras, y donde antes te llevaba el coche, ahora te lleva un teléfono móvil o un ordenador. Y además, por 100 euros, compran un billete de avión en una compañía de estos, del último... De low cost y tal. Sí, ya está, y vuelan, o un billete de estos de último minuto, y se van directamente a China. Sí, no, por eso digo, el mundo de la movilidad ha cambiado bastante, ¿no? ¿Y cómo veis, hablando de esto, por ejemplo, en las grandes ciudades, que lo comentábamos, ¿no? Que decías tú, 70 y tanto % de la población acaba viviendo en las ciudades, aunque parece que ahora con temas como la pandemia, pues espanta un poquito más todo esto, ¿no? O lo distribuye un poco más a la gente por donde viven y las zonas de vivir. Pero en este sentido, las grandes ciudades que se están acondicionando a otro tipo de movilidad. Es decir, ya te ofrecen una movilidad, coche de alquiler, moto de alquiler, patinetes, bicicletas de alquiler. ¿Cómo estáis viendo todo esto? ¿Esto está para asentarse más todavía, para evolucionar más todavía? Nosotros ahí hemos sido un poco pioneros, yo creo, desde España, con los servicios de car sharing y demás. El negocio de car sharing como negocio, cuando hablas con los responsables, es ruinoso. O sea, no van a sacar pasta aquí nadie, pero vamos, ¿por qué es ruinoso? Porque mientras los coches sean como son, en el momento que se desarrollen coches baratos, simples, que tengan un coste por unidad de 6.000, 7.000 euros con lo imprescindible, pues a lo mejor, pero estamos viendo coches de car sharing que tienen un coste de 25, 30.000 euros ahí parados en las calles, que hay que cargarlos, ¿sabes? Pues como decía Ángel, cuando llegue el coche autónomo y el coche autónomo sea capaz de detectar y irse a un poste de recarga, cargar, o sea, a futuro, sí, ahora mismo en esta década, pues el car sharing ruinoso, y ya no me meto con patinetes y eso que están por ahí tirados, a ver, la idea puede ser buena, el principio puede ser bueno, pero... El uso a lo mejor no tanto, ¿no? Pero eso significará llegar a ese momento en que primero habremos borrado del mapa a todo el parque de vehículos actuales que tenemos no autónomos, porque lo que sí está claro es que la combinación de coche autónomo con coche no autónomo no funciona, y que si el objetivo del coche autónomo era ir al 0 accidentes, coche autónomo más coche no autónomo asegura accidentes. Más patinete, más bici, más... O sea, entonces, sí, efectivamente, si se sigue esa tendencia de hacer ciudades adaptadas a coches autónomos en los que se pueda mover por ahí, algún accidente seguirá habiendo, pero yo sí puedo llegar a creer que serán mínimos. Pero entonces, pues lo que hemos hablado aquí, vamos a tener que cambiar completamente el concepto que tengamos de cómo vivimos. Y se me antoja larguísimo eso en el tiempo. Sí, es que la pretensión de la ahora mismo es la convivencia de una heterogeneidad de masas y velocidades brutal. Una heterogeneidad que está llamada a chocar y a colisionar. Y esto es lo que está pasando ahora. En estos momentos hay problemas entre ciclistas y automovilistas porque nadie tiene claro en estos momentos cuál es su territorio. Sí, hay un poco de control. Han llegado invasores y han llegado defensores de su territorio. Y bueno, y le ponemos a esto racionalidad, un mínimo de racionalidad, o el tema se nos va a ir de las manos. Las calles van a ser una auténtica y legítima jungla. Sí, vamos, yo soy pero ciclista. no solamente, perdóname, Sí, Sergio, sí. no solamente las calzadas, las aceras. Sí. No, Toda la calle. A eso me iba a referir. Y que vaya por delante, yo soy ciclista, ¿eh? O sea, ¿Yo? me paso, ahora que tengo tiempo, pues 4 o 5 días por semana, salgo en bicicleta, largo, unos 40 kilómetros. Tú ves cómo se comportan otros ciclistas y dices, pero ¿cómo? Les da lo mismo, entre otras cosas porque tampoco está claro cuáles son sus obligaciones. Claro, porque es que la DGT falta un reglamento un poco más específico. no se ha atrevido a concretar. Pero ciclistas que van por la acera, otros que no van por la acera, unos que que no van por la acera, ven un semáforo que se pone rojo, suben a la acera para... Claro, así.
Y mientras... esto, yo me muevo en moto habitualmente. Habitualmente voy a todos los lados en moto y sobre todo por la ciudad y tal. Y a mí lo que me choca mucho es pararme en un semáforo, a mí que me obligan a llevar por lo menos un casco, y además yo me gusta ir equipado con mis guantes, con los pies tapados, con las manos tapadas, con los brazos, para prevenir caídas y tal. Y a tu lado se pone un ciclista que no lleva absolutamente nada. Ni casco, ni guantes, ni nada. Los cascos lleva a lo mejor los de oír música. Claro, pero dices, Está esta persona aquí es Superman o algo, porque yo tengo que ir así obligado, además, sobre todo con el tema del casco, por ejemplo, pero a esta persona no le obligan a nada. Y lo que tú dices, ahí hay unos choques tremendos en el tema de la movilidad, sobre todo en las ciudades, claro, y ahí, bueno, pues igual esto es complicado todavía de gestionar, pero yo creo que es administrar un poco de leyes, ¿no? No es un fenómeno nuevo, Chema, no es un fenómeno nuevo. En Nueva York y en Londres hace poco leí un informe, un estudio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empezó a introducirse el vehículo a motor en las ciudades, evidentemente en unas dosis muy pequeñas, no como ahora, no como artículo de masas, los problemas que hubo de convivencia entre la movilidad a caballo y la movilidad mecánica. Triplicaron y cuadruplicaron la accidentalidad en las grandes ciudades. Sí, eso claro. está ahí. Que lo piensa y dice, es eso lógico. está ahí. Claro. O sea, es decir, tenemos un precedente, pues obremos sobre ese precedente. Porque ahora ya no es un caballo contra un coche, es que es toda una amalgama de vehículos, cada uno de su padre y de su madre, tratando de convivir en el mismo espacio en el que llevamos conviviendo 150 años. Hemos empezado, por cierto, el programa hablando de que aunque se está recuperando un poco en las ventas de vehículos y tal, ha habido un bajón tan grande que aunque la recuperación sea poca, sigue siendo mínima, ¿no? Todavía falta bastante recuperación. Pero todo esto que estamos comentando de la nueva movilidad, los alquileres de coches, las patinetas, la bicicleta, todo esto también frenará de alguna forma la adquisición de un coche, ¿no? Te ofrecen este tipo de movilidad, lo que decíamos antes, las nuevas generaciones que algunos ya ni piensan en hacerse con un vehículo, ¿no? O en comprarse un coche. Todo esto, claro, también perjudica a las financieras, a los renting, a todo esto, que dice, bueno, ¿cómo está evolucionando el vehículo? A través del renting. El renting está creciendo bastante. ¿Es ese el camino que va a llevar también la adquisición de un vehículo? Estábamos muy bajos en España con respecto al renting y ahora pues que el renting represente un 20% de las ventas y que además pues las flotas de renting crezcan todos los años, no de una forma asombrosa, pero sí mantienen incluso en 2020, que en general bajaron, pero si miras los porcentajes, pues es posiblemente las ventas que mejor se han mantenido. Sí, pero también, Sergio, la rentabilidad, tú lo sabes, no es la mejor para las empresas. O sea, son muchas veces operaciones muy ajustadas o casi a pérdida. Es que la rentabilidad en el sector del automóvil es algo que es para llorar, porque si tú miras la rentabilidad de los concesionarios, gente que mantienen instalaciones impresionantes y tal, y luego para llegar se sienten satisfechos cuando pasan del 1% de rentabilidad, pues dices, pues chico, pon el dinero en el banco. Y eso es ahora. Y creen tocar el cielo con un 3%. Bueno, eso es otra curiosidad, ¿verdad? Lo de los concesionarios, ¿verdad? Que ves que mega concesionarios y tal, que están, y ¿cómo se mantiene todo esto? ¿Cuánto dinero da el coche? Y lo que tocaba de decir, Juan Carlos, la rentabilidad no es tan notable. Y si vamos a esta tendencia de ventas con nuevas fórmulas, es verdad que las marcas ya están un poco levantando o alzando la voz contra el sistema tradicional de compra vía concesionario, y hay marcas que quieren empezar a asumir el rol de la venta del vehículo eléctrico para controlarlo, y ahí vamos a ver qué sucede, porque no va a ser fácil, porque, como dices tú, un centro que ha invertido una millonada en imagen de marca, en instalaciones y demás, que ahora se tenga que convertir en un proveedor de servicios, que es hacia lo que tendemos. Las marcas también van a dejar de vender coches y van a vender servicios. Están preparadas para cambiar simplemente su sistema contable
de hacer una operación de 15, 20, 30.000 euros a empezar a cobrar por micropagos de 1 euro porque hoy voy a necesitar el navegador para irme a la playa, o mañana lo que quiero es eso, la tracción 4x4 porque voy a subir a la montaña a esquiar. Ese cambio de las marcas también telita. Es cierto que el automóvil ha ido cambiando a través de los 120 años de existencia más o menos que tiene, había ido cambiando mucho, pero no en la forma en que se vendían los coches. O sea, casi desde el principio tú ibas allí a un concesionario, vamos, a una tienda, veías el coche, si te gustaba lo comprabas y bueno, pues cambiaron un poco los sistemas de pago, pero básicamente hasta ahora lo hemos mantenido casi inalterado. Ahora, como decía Juan Carlos, el que ya, por ejemplo, Daimler haya anunciado que quiere convertir a sus concesionarios en simples agentes, es decir, simplemente que le digan, oye, aquí hay uno que quiere comprar, envíame el coche. Para ellos van a controlar así los precios y van a controlar así también, sobre todo, los stocks, para evitar grandes inmovilizados que hasta ahora pues los han tenido que soportar en su mayoría, en su mayor parte, los concesionarios. Es un cambio que va a producir muchos damnificados, me parece a mí. Hombre, es que luego te llega un grupo como Stellantis y te dice, bueno, no, voy a cerrar los acuerdos que tengo con los distribuidores y tal. Pero yo eso, perdona, Chema, Stellantis, que se ha encontrado ahora con que tiene que manejar 15 marcas, los que sea. Sí, 16 marcas. Entonces, a mí me parece lógico que tiene que analizar qué redes de concesionarios le valen y cuáles no le valen, qué excedentes hay, porque van a coincidir por lo menos 4 o 5 concesionarios en cada localización. Pero fíjate, ¿no? Para que haya invertido en el concesionario, en ponerlo todo tal y ahora a ver qué... Pues sí. Seba, permíteme hacer un poco que me meta en tu papel, y es hacer una pregunta. ¿En qué papel va a quedar el cliente con esta nueva fórmula de concesionario o esta nueva fórmula comercial de cara a la de automóvil? El cliente, que nos estamos olvidando, que no siempre tiene razón, pero que es el núcleo central de este comercio. El cliente en todos los niveles está siendo olvidado. Nos está pasando con los bancos, nos están tomando cada vez más el pelo. Las eléctricas, el cliente. ¿El cliente qué se está convirtiendo? ¿En algo difuso, en algo etéreo, en algo gaseoso? ¿Cómo va a quedar el cliente? En alguien que tiene que haber ahí la al final pregunta que lanzo a mis compañeros contertulios, ¿no? No, yo creo que tienes mucha razón, Ángel, porque ¿cómo va a quedar el cliente? Pues el cliente se ha acostumbrado a funcionar de una cierta manera. Mira, cuando empezó el tema de las ventas por Internet, porque casi todo se empezaba a vender por Internet, resulta que el automóvil no ha sido así. Y mira, en Estados Unidos los grandes fabricantes hicieron enormes intentos porque pensaron que era una forma de abaratar costes, sobre todo los costes de distribución y tal, y no ha sido así. El porcentaje de ventas que se producen online sigue siendo bajísimo, y casi todo referido pues a eso, a grandes flotas pues de furgones y de vehículos comerciales. El comprador de coches particular, pues a pesar de todo, mirará por Internet cómo es el coche. Informados están, se enterará a través de las revistas y los medios y todo esto. Pero al final le gusta ir a ver al concesionario, tocar el coche, sentarse y decir, pues mira, pues sí, este me gusta, o este estaba equivocado, no me gusta. Hizo Ford un experimento en California precisamente para potenciar eso, y sí encontraron que
aumentaba el número de mujeres que iban a los concesionarios que montaron como pilotos, simplemente a base de grandes pantallas en las que tú te configurabas el coche y tal, y si al final ibas a la realidad, que estaba allí también el coche, y te gustaba, pues decías, a este que me lo apunte, que para mí. Y iban mujeres porque no había vendedores humanos que fueran allí a recomendarles, utilizando pues además esa superioridad que normalmente el vendedor masculino suele tener con respecto a una mujer a la hora de hablarle de un automóvil, porque se supone que una mujer no sabe de automóviles. No sé, yo la venta por internet al final sí sigue siendo el segundo bien más caro que consumimos. Esto no es una camiseta, esto no es un libro, esto no es... Necesitas algo más porque el montante económico es tan importante que al final hay que tocar para convencerte, ¿sabes? Y yo en esto, cuentas tu anécdotas, yo también recuerdo en 2000 entrevisté nada más llegar a Rick Wagoner en General Motors y me dice, Internet nos permitirá oler el automóvil. Han pasado 25 años y estamos todavía queriendo, o sea, al final, ser presenciales. Buenas intenciones tenemos todos, pero la realidad es la que es y lo vemos ahora. ¿Qué sucede? ¿Qué se venden? ¿Qué tipología de coche se vende? El SUV. ¿Por qué? Porque el público quiere SUV. Claro. Aunque vaya contra las emisiones, porque son aerodinámicamente peores o más pesados, no sé qué, el público quiere SUV, le guste a los políticos o no. Y porque entra por los ojos y es una compra emocional. Bueno, porque efectivamente. Sigue siendo una compra emocional. Pero sigue vamos a ver, siendo. por darle la puntilla al tema de Internet, ¿por qué? ¿Por qué no se plantea en el sector inmobiliario la venta por Internet? Te haces la consulta, pero el piso tú vas a verlo, aunque sea una segunda vivienda en la costa, tú vas a verlo. No le das a la compra en el botón del ordenador, no. Tienes que ir a verlo. Y cuando lo hayas visto, lo hayas pensado un montón de veces, compra. Con el automóvil es lo mismo, como dices, es el segundo bien de consumo. Y el precio primero. Claro, el precio primero, creo que el sector inmobiliario nos abre un poco camino en esto. Bueno, fijaros que, como os decía, la hora que tenemos de programa no es verdad, o sea, no son 60 minutos, nos quedan 3 minutos de programa. O sea que, bueno. Entonces sí que me gustaría dejaros la palabra a cada uno para que, bueno, pues de alguna forma diese vuestra opinión sobre qué podríamos o qué debería de cambiar o de mantenerse a lo mejor, ¿no?, en la actualidad del mundo de la automoción para que siga fomentándose, sigan subiendo las ventas que están un poco bajitas y bueno, sigamos desarrollándonos todo esto. Pues a mí me gustaría apuntar, porque hemos pasado sobre ese tema un poco de puntilla, hablar o concretar el tema de los medios de comunicación del automóvil. El sector del automóvil está demostrando tener muy poco cariño a algo que de hecho históricamente lo ha hecho y que podría seguir ayudando pues a través de la información a que la gente sepa valorar a cada automóvil, a cada modelo, a cada tecnología en su justa medida. Y es que aquí nos hemos encontrado con una tormenta perfecta. Por un lado han aparecido los nuevos medios, hemos hablado de Internet, redes sociales, que yo creo que han hecho en general, y yo creo que con Internet podíamos haber convivido, con las redes sociales mucho menos, mucho más difícil. Aunque afortunadamente me da la impresión que empieza a haber una cierta caída por falta de credibilidad de quienes se manifiestan en las redes sociales, se llamen influencers o se llamen como se llamen. Pero es que además todo esto ha coincidido con que dentro de las empresas del automóvil estaban los departamentos de comunicación y los departamentos de marketing. En estos momentos el departamento de marketing se ha hecho cargo del departamento de comunicación. Es decir, ha puesto de manifiesto que no le interesa un periodismo auténtico, un periodismo
independiente que puede haber, por mucho que siempre sea bienvenida en todos los medios la publicidad, eso no impide con que se pueda hacer desde esos medios un periodismo independiente. Entonces, la consecuencia es que los departamentos de marketing se creen que ellos pueden controlar la comunicación a base de los branded content y todo eso. Y eso es la antítesis del periodismo. Vamos, eso es lo que toda la vida de Dios se ha llamado, pues, publireportaje. Estaba Ángel ahí deseando de... Segundo, nada, ya nos todo ha quedado lo dicho. sin tiempo. O sea, todo lo que sea gratuito ya. Segundo lo dicho por Sergio, pero añado, volver a recuperar las marcas, el componente emocional del automóvil, por encima del comercial. Es que por esa razón de que ha pasado todo a marketing, o todo se ha inclinado a marketing, nos hemos olvidado del componente mágico que tiene un automóvil. Estamos en un sitio donde hay una exposición de coches que es un cúmulo de emociones. Un cúmulo de emociones, qué bonito. Es un cúmulo de emociones. Ver estos coches de los años 50, 60, que bueno, pues que hicieron la historia del automóvil. Pues creo que hay que recuperar eso, fundamentalmente. Y yo termino, mira, hace poco, mi último editorial en la Autopista, que festejamos el 60 aniversario de Autopista. Es verdad que se me había olvidado comentarlo, nada, pues 60 aniversario. Mi ya. editorial se titula Yo digo sí al automóvil, y un poco en la línea que dice Ángel, que dice Sergio. Es tan bonito lo que nos ha hecho vivir, es tan bonito lo que nos hace vivir, y puede ser tan bonito, bien canalizado, lo que nos puede hacer seguir viviendo, que vamos, pues nada. Me quedo con la frase de Ángel también, que sigue siendo un cúmulo de emociones. Efectivamente. No me queda más que despediros. Sergio Pichone, Ángel Alonso, Juan Carlos Payo, muchísimas gracias por compartir esta hora de Ruta 2025. Para mí ha sido un honor, de verdad, porque yo sigo aprendiendo de todos vosotros, a pesar de esa forma de júbilo que tiene nuestro amigo. Te envidia su júbilo. Envidia nada más. Así que nada, muchísimas gracias por estar en este programa. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí hemos llegado con un programa más de Ruta 2025, hoy muy especial con estos tres monstruos de la información, del periodismo del motor. Así que nada, ya lo sabéis, seguimos aquí, seguimos en ruta y nos vemos en el siguiente. Adiós.